Lo que parecía ser un simple paseo por el parque cambiaría la vida de un niño humilde de una forma que nadie esperaba. Un día, un anciano sentado en un banco solitario recibiría un acto de bondad que desencadenaría una cadena de eventos extraordinarios. ¿Qué harías si después de un pequeño gesto te encontrases con una lujosa limusina esperando frente a tu puerta? Pero antes de seguir con esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al vídeo para no perderte más relatos como este, llenos de sorpresas, emociones y lecciones de vida. Vamos a empezar. Había una vez un niño que, a pesar de su corta edad, comprendía el valor del esfuerzo y el sacrificio. Vivía en un modesto hogar con su madre y hermanos, una familia que, aunque no tenía grandes riquezas materiales, estaba llena de amor y gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Cada mañana, este niño se despertaba temprano para ayudar a su madre en lo que pudiera, ya fuera acomodando la casa o cuidando a sus hermanos menores mientras ella se iba al trabajo. El niño siempre se esforzaba por ver lo mejor en los demás, observando el mundo con ojos llenos de esperanza, a pesar de que la vida no siempre era fácil. Mientras otros niños corrían hacia el parque para jugar despreocupadamente, él lo hacía con una misión diferente, siempre estaba atento a las personas que, como él, parecían necesitar algo más que un simple juego. Él entendía, a su corta edad, que la bondad y el apoyo a los demás no requerían riquezas, solo un corazón dispuesto. Un día como cualquier otro, el niño decidió caminar por el parque después de terminar sus deberes. El parque era su refugio, un lugar donde podía soñar despierto, imaginar otros mundos, otros destinos. Mientras caminaba por el sendero de tierra, notó algo que le llamó la atención, un anciano solitario, sentado en un banco de madera, con una mirada que parecía perdida entre los recuerdos de un pasado distante. Llevaba un abrigo viejo y desgastado, como si el tiempo y la vida hubieran pasado por él sin compasión. Había algo en la manera en que el anciano miraba el horizonte, en su postura inclinada y en sus ojos cansados, que hizo que el corazón del niño latiera más rápido. En ese momento, el niño sintió una necesidad irresistible de hacer algo por él. Aunque no lo conocía, había una conexión invisible entre ambos, una comprensión silenciosa de lo que significa sentirse solo. Sin dudarlo, el niño decidió que al día siguiente llevaría algo de comida para compartir con el anciano. No era mucho, pero para él, ese pequeño gesto tenía un valor inmenso. No le importaba lo poco que tenía, solo le importaba aliviar el aparente sufrimiento de aquel hombre que parecía haber sido olvidado por el mundo. A la mañana siguiente, después de terminar el desayuno con su familia, el niño fue a la cocina y cuidadosamente preparó una pequeña bolsa con comida. Era lo mejor que podía ofrecer, lo que su madre con tanto esfuerzo había preparado para su familia. Sin decir mucho, salió de casa con la bolsa en la mano y una misión clara en su corazón, hacerle saber al anciano que no estaba solo, que alguien se preocupaba por él. Caminó rápidamente hacia el parque, sus pies golpeando el suelo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando llegó al lugar donde había visto al anciano el día anterior, su corazón dio un vuelco. Ahí estaba él, sentado en el mismo banco, con la misma expresión perdida. El niño respiró hondo y se acercó lentamente, como si temiera romper la delicada atmósfera de tristeza que rodeaba al hombre. No podía imaginarse que este sencillo gesto cambiaría su vida para siempre. Pero lo que sucedió después, cuando el niño le ofreció la comida, no solo conmovió al anciano, sino que desencadenó una serie de eventos que el niño nunca podría haber anticipado. El niño, con la bolsa de comida en mano, se acercó al anciano con pasos lentos y cautelosos. A medida que reducía la distancia entre ellos, su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción y expectativa. ¿Cómo reaccionaría el anciano ante este gesto? ¿Lo aceptaría? ¿Lo rechazaría? Estas preguntas pasaban fugazmente por su mente, pero no lo detuvieron. Lo que importaba era su intención sincera de ayudar, de brindar un pequeño consuelo en ese momento de soledad que envolvía al hombre mayor. Al llegar al banco, el niño se detuvo a unos pasos del anciano. Con voz suave, como si no quisiera interrumpir sus pensamientos, le dijo: «Disculpe, señor, traje esto para usted». Al extender la bolsa hacia él, la mirada del anciano, que hasta ese momento parecía perdida en un mar de recuerdos, se enfocó lentamente en el rostro del niño. Era una mirada profunda, cargada de años y experiencias, pero también de cansancio y tristeza. Era como si aquellos ojos reflejaran el peso de toda una vida. El silencio entre ambos era denso, pero en ese silencio había una comunicación que iba más allá de las palabras. El anciano parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Cómo podía ser que un niño, que ni siquiera lo conocía, hubiera hecho algo tan desinteresado? Sus manos temblorosas se acercaron lentamente a la bolsa, como si tuviera miedo de romper el hechizo de aquel momento. Cuando finalmente la tomó,
sus dedos frágiles acariciaron el papel de la bolsa con una suavidad inesperada, casi como si estuviera tocando un objeto sagrado. La emoción comenzó a inundar al anciano. Una lágrima, pequeña pero brillante, se formó en la esquina de uno de sus ojos. A lo largo de su vida había visto muchas cosas, había enfrentado desafíos, triunfos y pérdidas, pero hacía mucho tiempo que no sentía algo como lo que ese niño acababa de provocar en él, un sentimiento de humanidad, de bondad pura, sin esperar nada a cambio. Una bondad que ya había olvidado que existía. Con la voz quebrada por la emoción, el anciano murmuró: «No tienes idea de lo que esto significa para mí». Sus palabras eran pocas, pero cada una de ellas estaba cargada de un agradecimiento profundo, casi imposible de expresar en su totalidad. El niño, sin saber exactamente qué responder, simplemente sonrió. Esa sonrisa, simple y sincera, era todo lo que necesitaba para reafirmar su decisión de ayudar. El niño no esperaba reconocimiento, no buscaba nada a cambio, solo quería que el anciano supiera que no estaba solo. El anciano, todavía conmovido, abrió la bolsa y vio lo que había dentro: un pequeño sándwich, una fruta, y una galleta. No era mucho, pero para él, en ese momento, era como si le hubieran dado un banquete. Cada pedazo de comida representaba algo más grande, representaba esperanza, representaba la bondad que aún quedaba en el mundo, y representaba la posibilidad de que, tal vez, su vida no había sido tan olvidada como él había creído. Mientras el anciano comenzaba a comer, lo hacía despacio, casi ceremoniosamente. Cada mordisco era una pausa, una reflexión sobre la simplicidad y la belleza del momento. El niño se sentó junto a él, sin decir nada, solo acompañándolo en silencio, dejando que el anciano disfrutara de la comida y de la compañía. En ese parque, bajo el suave susurro de las hojas de los árboles y el cantar lejano de los pájaros, dos almas de diferentes generaciones compartían un momento de conexión profunda, sin necesidad de muchas palabras. El niño observaba al anciano con curiosidad, pero también con respeto. Había algo en su mirada que lo intrigaba, una especie de misterio oculto detrás de sus gestos lentos y su aire pensativo. ¿Qué habría vivido este hombre? ¿Cuáles eran las historias que sus ojos cansados podían contar? El niño, sin darse cuenta, comenzó a sentir una creciente curiosidad por el pasado del anciano. No solo lo veía como un extraño en el parque, sino como alguien con una historia profunda, una historia que quizás él podría descubrir si se atrevía a preguntar. Pero antes de que el niño pudiera hacer preguntas, el anciano lo sorprendió con una confesión inesperada, algo que cambiaría la manera en que el niño lo veía y que lo llevaría a descubrir una historia más grande de lo que jamás imaginó. El anciano, aún con los restos del sándwich en sus manos, dejó escapar un suspiro profundo. Era como si algo en su interior hubiera cambiado en ese preciso instante, como si el simple gesto del niño hubiera sido la llave que abrió las puertas de recuerdos largamente guardados, secretos y experiencias que habían permanecido dormidas durante mucho tiempo. El niño, sin querer interrumpir aquel momento, observaba en silencio, pero con una curiosidad que le ardía en el pecho. Podía sentir que algo importante estaba por ser revelado, algo que quizás ni él mismo hubiera imaginado cuando decidió acercarse al anciano. Con la voz aún algo quebrada, pero decidida, el anciano comenzó a hablar, sus palabras cargadas de una mezcla de nostalgia y alivio, como si al fin pudiera liberar un peso que había llevado por años. Hace muchos años, comenzó, mirando hacia el horizonte, como si en la distancia pudiera ver las imágenes de su pasado desplegarse ante él, yo era alguien muy diferente a lo que ves hoy. No siempre fui este viejo cansado que ves aquí sentado. Su tono era suave, pero cada palabra tenía el peso de décadas de experiencias. El niño, ahora completamente inmerso en la historia, lo escuchaba con atención, sin perder ni un solo detalle. El anciano, mirando de reojo al niño, notó la atención genuina en sus ojos. Eso le dio fuerzas para continuar. Hubo un tiempo en que la vida me sonreía. Tenía un negocio propio, una familia, sueños, pero la vida, ya sabes, tiene formas extrañas de mostrarnos qué es lo realmente importante. Mientras hablaba, el anciano jugaba con el envoltorio del sándwich, doblándolo y desdoblándolo nerviosamente. Era evidente que lo que estaba a punto de contar no era algo que compartiera con cualquiera, pero en el niño encontró una especie de confianza silenciosa, una inocencia que le permitía abrirse. El niño, sin pronunciar palabra, asentía lentamente, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo profundo, algo que lo marcaría para siempre. En ese momento, el anciano dejó de mirar hacia el horizonte y clavó sus ojos en el niño, como si quisiera asegurarse de que sus palabras quedaran grabadas para siempre en su mente. Perdí todo lo que tenía, por decisiones que creí correctas en su momento. Mi familia, mi trabajo, todo se desvaneció. Y aquí estoy ahora, sentado en este parque, recordando lo que fui, lo que pude haber sido.
La emoción en la voz del anciano era palpable. Cada palabra cargaba el peso de los años perdidos, de las oportunidades desaprovechadas, y de los momentos que nunca podrían recuperarse. Para el niño, esto era mucho más de lo que había esperado escuchar. Lo que comenzó como un simple acto de bondad, ofrecerle comida a alguien que parecía necesitarla, se estaba transformando en una lección de vida, una lección que jamás olvidaría. El anciano hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para continuar. Se pasó una mano por el rostro, como queriendo borrar de su piel las marcas que los años le habían dejado. Nunca pienses que es demasiado tarde para cambiar las cosas, dijo, con una intensidad que sorprendió al niño. A veces, una pequeña decisión, un pequeño gesto, puede marcar la diferencia. Puede ser lo que te salve, lo que te devuelva el control de tu vida. El niño, que hasta ese momento había estado escuchando en completo silencio, sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. No entendía del todo lo que el anciano había vivido, pero podía sentir el dolor, la tristeza, y al mismo tiempo, la esperanza que emanaba de su relato. Era como si, a pesar de todo lo que había perdido, el anciano aún tuviera una chispa de vida, un deseo de redención, aunque fuera en las pequeñas cosas, en los gestos sencillos que muchas veces pasamos por alto. Mientras el anciano hablaba, el parque parecía haberse detenido. Los ruidos cotidianos, los murmullos de las personas caminando, todo se desvaneció en un segundo plano, como si el universo mismo supiera que en ese banco, entre ese niño y ese anciano, estaba ocurriendo algo especial. Era más que una conversación, era un encuentro entre dos almas que, aunque venían de mundos diferentes, estaban conectadas por algo invisible, pero poderoso. El anciano volvió a suspirar, esta vez con algo de alivio. Parecía que al contar su historia, aunque solo una pequeña parte de ella, se había quitado un gran peso de encima. Gracias, murmuró casi en un susurro, como si esas palabras no fueran solo para el niño, sino también para sí mismo, para todo lo que había vivido, y para todo lo que aún le quedaba por vivir. El niño, sin saber exactamente qué decir, simplemente asintió con una sonrisa. Sabía que lo que acababa de escuchar era importante, aunque tal vez no entendiera del todo el alcance de las palabras del anciano. Pero algo en su interior había cambiado. Sentía que, de alguna manera, estaba destinado a conocer a ese hombre, a escuchar su historia. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, sabía que esta experiencia quedaría grabada en su memoria para siempre. Pero el anciano no había terminado su relato. De repente, su expresión cambió, y con una sonrisa en los labios, como si estuviera a punto de contar un secreto bien guardado, el anciano se inclinó hacia el niño y le dijo, «Pero espera, hay algo más que no te he contado». Lo que el niño estaba a punto de descubrir, lo dejaría sin palabras. El niño no podía evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda cuando el anciano le dijo esas palabras. ¿Qué más podría tener que contarle? Después de todo lo que ya había escuchado, parecía imposible que hubiera algo más, algo que pudiera sorprenderlo aún más. Sin embargo, la mirada del anciano, una mezcla de misterio y emoción contenida, le decía que lo que venía a continuación era incluso más profundo que todo lo anterior. Era como si el anciano hubiera guardado lo mejor para el final, como si estuviera a punto de revelar un capítulo de su vida que ni siquiera él se había atrevido a desempolvar durante muchos años. El anciano, con una lentitud deliberada, se acomodó en el banco y miró al niño a los ojos. Hace muchos años, comenzó de nuevo, yo no era solo un hombre de negocios, también fui alguien que estuvo muy cerca de la política. Estas palabras resonaron en el aire, y el niño, sorprendido, arqueó las cejas, incapaz de comprender del todo lo que eso significaba. ¿Cómo podría un hombre que ahora se sentaba solo en un parque, comiendo un simple sándwich, haber estado involucrado en algo tan importante como la política? Verás, continuó el anciano, su voz más suave, como si quisiera asegurarse de que nadie más lo escuchara, en mi juventud, conocí a muchas personas poderosas. Tenía contactos, amigos en lugares altos, incluso llegué a trabajar en campañas que influyeron en el destino de mi país. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en el niño. Era como si el anciano estuviera retrocediendo en el tiempo, reviviendo aquellos días llenos de oportunidades y decisiones trascendentales. El niño, aún procesando lo que acababa de escuchar, no sabía qué preguntar. ¿Cómo había llegado un hombre como él a sentarse en ese parque, alejado de todo lo que describía? El anciano parecía leer los pensamientos del niño, y con una sonrisa triste, dijo, las cosas no siempre salen como uno espera. En la política, como en la vida, a veces das pasos que te llevan en direcciones inesperadas, y otras veces, esos pasos te llevan a perderlo todo.
Sus ojos se oscurecieron un poco al recordar esos momentos de su vida, como si reviviera la amarga sensación de ver sus sueños desmoronarse ante sus propios ojos. El niño podía sentir el peso de esas palabras. Era como si cada decisión del anciano hubiera sido una piedra que, poco a poco, fue construyendo el muro que lo separaba de su antigua vida. Fui ingenuo, continuó el anciano, con un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Pensé que podía cambiar el mundo. Pensé que con el poder y los contactos, podría hacer algo bueno, algo que marcara una diferencia en la vida de las personas. Hizo una pausa, mirando hacia el cielo, como si buscara consuelo entre las nubes que se movían lentamente sobre sus cabezas. Pero aprendí de la manera más dura que el poder corrompe, que las promesas se rompen y que, al final, uno termina solo, como yo ahora, sentado aquí en este parque. El niño no podía apartar la vista del anciano. Había algo en su relato que era tan real, tan lleno de verdad, que no podía evitar sentirse profundamente conmovido. Era como si en ese momento el niño comprendiera por primera vez lo difícil que era la vida, lo rápido que todo podía cambiar, y lo cruel que el destino podía ser, incluso con las personas que una vez tuvieron todo en sus manos. El anciano sonrió, pero no era una sonrisa feliz, sino una mezcla de resignación y aceptación. Al final, me di cuenta de que la única riqueza que realmente importa no es el dinero, ni el poder, ni los títulos, es la gente. Las personas que amas, las que te rodean. Eso es lo que realmente tiene valor, lo que realmente importa cuando todo lo demás desaparece. Sus palabras eran como un eco de una lección de vida que había aprendido demasiado tarde, pero que ahora compartía con el niño, esperando que él no cometiera los mismos errores. El niño, sintiendo que debía decir algo, solo logró susurrar: ¿y qué pasó después? Era una pregunta simple, pero cargada de significado. ¿Qué sucedió después de que el anciano lo perdió todo? ¿Cómo terminó aquí, en este parque, solo, contando su historia a un niño desconocido? El anciano suspiró una vez más, esta vez con una especie de alivio. Lo que pasó después, bueno, es algo que nunca olvidaré. Un día, después de todo lo que había perdido, sucedió algo que cambió mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Sus ojos brillaron de nuevo, como si aquel recuerdo tuviera un poder especial, una luz que iluminaba los rincones más oscuros de su pasado. El niño estaba completamente intrigado. ¿Qué podría ser aquello que el anciano iba a contar ahora? Después de toda la tristeza, después de las derrotas, ¿qué podía haber cambiado su vida tan drásticamente? El anciano se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a compartir el mayor de sus secretos. Ese día, murmuró, cuando pensé que ya no me quedaba nada, algo increíble sucedió, y fue ahí cuando entendí lo que realmente importa en la vida. La tensión crecía en el aire, y el niño, expectante, se preparaba para escuchar lo que estaba a punto de cambiar toda la perspectiva de la historia. El anciano hizo una pausa más larga, como si el peso del siguiente recuerdo lo estuviera preparando para revivirlo. Sus ojos, que hace unos momentos estaban cargados de nostalgia, ahora parecían hundirse en un abismo de emociones profundas. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, dijo en un tono bajo, casi susurrando. El viento soplaba suavemente entre los árboles del parque, como si incluso la naturaleza se hubiera quedado en silencio para escuchar lo que vendría. Fue un día común, uno más en mi rutina de caminar por el parque, buscando algún tipo de paz entre todo lo que había perdido. Mi vida, para entonces, se sentía como una sombra de lo que solía ser. Era como si hubiera vivido 1000 vidas y, al mismo tiempo, ninguna. Caminaba sin rumbo, con la cabeza baja, sin esperar que algo, ni alguien, pudiera cambiar mi situación. El anciano respiró profundamente, y el niño, con los ojos bien abiertos, no podía apartar la mirada de su rostro. Cada palabra que pronunciaba parecía cargada de una verdad dolorosa pero inevitable. Pero ese día, todo cambió. Me senté aquí mismo, en este banco, con la mente llena de pensamientos oscuros, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. ¿Cómo había permitido que mi vida tomara este rumbo? ¿Cómo me había alejado tanto de lo que realmente importaba? Las palabras resonaban en el aire, cargadas de una tristeza palpable. El niño sentía un nudo en la garganta, como si estuviera presenciando uno de esos momentos de la vida que definen a una persona para siempre. Y entonces, continuó el anciano, cuando ya estaba listo para aceptar mi destino, vi algo en la distancia. Era una limusina negra. No tenía idea de por qué me llamó tanto la atención, después de todo, las limusinas no eran algo que se viera todos los días en este parque. Pero algo me dijo que debía prestar atención. El anciano se enderezó un poco, como si reviviera la sorpresa de aquel instante.
La limusina se detuvo justo frente a mí, y antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, una figura salió del vehículo. Era un hombre alto, elegante, con una presencia que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. No lo reconocí al principio, pero había algo en él, en la manera en que caminaba hacia mí, que me resultaba familiar. El niño, atrapado en la historia, estaba completamente sumergido en las palabras del anciano. Era como si estuviera viviendo ese momento junto a él, sintiendo la misma confusión, la misma curiosidad que el anciano había sentido aquel día. El hombre se detuvo justo frente a mí, sin decir una palabra, me miró a los ojos. Era como si estuviera buscando algo en mi interior, algo que ni siquiera yo sabía que tenía. Y entonces, después de lo que parecieron minutos de un silencio abrumador, dijo las palabras que cambiaron todo: te estaba buscando. El anciano dejó caer esas palabras como una bomba, y el niño no pudo evitar dar un pequeño respingo en su lugar. ¿Te estaba buscando?, preguntó el niño, su voz llena de incredulidad. ¿Qué quería de ti? ¿Cómo te conocía? El anciano sonrió levemente, pero su sonrisa estaba cargada de misterio. Eso, dijo, con un destello en los ojos, es lo que descubrí después. Lo que me reveló, cambió mi vida para siempre. El niño se inclinó hacia adelante, completamente cautivado por lo que venía a continuación. Pero eso es otra historia, agregó el anciano, con una sonrisa astuta, como si quisiera mantener en secreto el desenlace por un poco más de tiempo. Y entonces, continuó, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto aún más profundo, cuando creía que ya lo había perdido todo, me di cuenta de que ese hombre no era un extraño. Su historia y la mía estaban conectadas de una manera que jamás habría imaginado. El anciano hizo una pausa, como si lo que iba a contar a continuación exigiera una preparación especial. Su mirada se perdió en el horizonte, como si estuviera volviendo a revivir cada detalle de ese instante que estaba a punto de compartir. El niño, ansioso por escuchar lo que seguía, apenas respiraba, como si temiera interrumpir el momento. ¿Sabes?, comenzó el anciano, con la voz más suave, casi temblorosa. Durante muchos años, viví con la sensación de que había tomado decisiones que me alejaron de todo lo que alguna vez quise. Decisiones que, en su momento, parecían pequeñas, insignificantes, pero que con el tiempo, se convirtieron en grandes cicatrices. Y este hombre, este extraño que había salido de esa limusina, era el recordatorio vivo de esas decisiones. El niño frunció el ceño, sin entender completamente lo que el anciano quería decir, pero sintiendo la intensidad del momento. ¿A qué te refieres? ¿Por qué dices que sus historias estaban conectadas?, preguntó con una voz llena de curiosidad y ansiedad. El anciano respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Cuando el hombre se acercó más, pude verlo con mayor claridad. No era solo su postura, ni su apariencia elegante lo que me resultaba familiar, era algo en sus ojos. Había una mirada que reconocí al instante, una mezcla de determinación y dolor, una lucha interna que yo mismo había experimentado. El niño seguía sin entender del todo, pero el anciano continuó, como si al contar su historia, reviviera cada emoción. Era como verme en un espejo, pero un espejo distorsionado por el tiempo y las circunstancias. Y entonces, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento: ese hombre, era alguien de mi pasado. Alguien a quien había dejado atrás, alguien a quien había fallado. La revelación cayó como un balde de agua fría. El niño abrió los ojos de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿A alguien de tu pasado? ¿Quién era?, preguntó con una mezcla de asombro y confusión. El anciano asintió lentamente, como si estuviera dispuesto a contar más, pero con la cautela de alguien que lleva mucho tiempo cargando un secreto. No te lo diré todavía, respondió con una sonrisa suave, pero lo que debes entender es que ese encuentro no fue casual. Había algo más grande en juego, algo que me hizo darme cuenta de que el pasado siempre tiene una forma de alcanzarnos, incluso cuando creemos que hemos dejado todo atrás. El viento soplaba ligeramente, moviendo las hojas de los árboles a su alrededor, y el silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que parecía llenar todo el parque. El niño no podía apartar los ojos del anciano, esperando con impaciencia la continuación de esa historia que, poco a poco, empezaba a tomar una forma mucho más grande de lo que hubiera imaginado. El anciano, sintiendo la expectación en el aire, continuó. Ese hombre, con su mirada profunda y su voz firme, me dijo algo que cambió mi perspectiva de todo lo que había vivido hasta ese momento. He venido a saldar una deuda, fueron sus palabras. Y en ese instante, me di cuenta de que no era una deuda económica, era algo mucho más personal. Algo que ambos habíamos arrastrado durante años. El niño estaba al borde de su asiento, tratando de entender lo que el anciano le estaba revelando.
¿Qué tipo de deuda podía ser tan importante como para que alguien volviera después de tantos años? ¿Qué relación tenían este hombre y el anciano que ahora estaba sentado frente a él, compartiendo su historia con tanto dolor y nostalgia? El anciano lo miró directamente a los ojos y, con una voz cargada de emoción, continuó: lo que me dijo a continuación, me destrozó. No estaba preparado para escucharlo. Después de todo lo que había pasado, después de todo el tiempo que había transcurrido, ese hombre tenía una verdad que yo había estado evitando durante toda mi vida. Y fue entonces cuando entendí algo que había intentado ignorar durante años: no podemos escapar de las decisiones que tomamos. El pasado siempre nos encuentra, de una manera u otra. Pero lo que ese hombre me iba a decir a continuación, lo que revelaría sobre su propia vida, era algo que jamás habría imaginado. El anciano hizo una pausa profunda, como si las palabras que estuviera a punto de pronunciar le pesaran demasiado en el pecho. Era como si lo que iba a contar estuviera enterrado tan profundamente en su memoria, que cada palabra le doliera al salir a la luz. El niño, que hasta ese momento había estado escuchando con fascinación, comenzó a percibir una tensión diferente en el ambiente. El aire se volvía más denso, y la calma que hasta entonces había sentido se transformaba lentamente en una sensación de inquietud. El anciano entrecerró los ojos, mirando hacia el horizonte como si estuviera buscando en el tiempo. Ese hombre, con quien no había cruzado palabra en décadas, me miró directo a los ojos y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza, como un eco que no desaparece. No vine por dinero, dijo, su voz era firme pero llena de algo que no pude descifrar en ese momento. Vine porque necesitaba decirte algo que he guardado desde que éramos jóvenes. El niño estaba completamente embelesado. El anciano, que normalmente era tan reservado, ahora se abría ante él con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. ¿Qué te dijo?, preguntó el niño con la voz entrecortada, temiendo la respuesta pero ansioso por saber más. El anciano tragó saliva, como si estuviera preparándose para pronunciar algo que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. Me dijo que, durante todos esos años, había vivido con el peso de una verdad que yo desconocía. Algo que me cambiaría para siempre. El niño se inclinó hacia adelante, sintiendo que estaba a punto de escuchar una revelación que no solo afectaría al anciano, sino también a él. Era como si el destino estuviera conspirando para que ese encuentro ocurriera justo en ese momento, en ese lugar. Y las palabras del anciano comenzaban a desentrañar una historia que se entrelazaba con la suya propia. Lo que me confesó, continuó el anciano con la voz más baja, casi en un susurro, es que había algo que ambos habíamos ignorado durante mucho tiempo. Algo que habíamos preferido no ver, no enfrentar. Y cuando me lo dijo, sentí que todo a mi alrededor se desmoronaba. El niño no podía evitar preguntarse qué podía ser tan devastador como para afectar al anciano de esa manera. ¿Qué era? ¿Qué te dijo?, insistió, con el corazón acelerado, como si la respuesta fuera demasiado grande para comprenderla. El anciano respiró profundamente antes de responder. Me confesó que había tomado una decisión años atrás, una decisión que cambió su vida y la mía también. Esa decisión no solo nos separó como amigos, sino que afectó a todo lo que habíamos construido juntos. Pero lo que más me dolió fue que lo hizo porque creyó que estaba protegiéndome, cuando en realidad estaba alejándome de la verdad. Las palabras del anciano cayeron como un martillo sobre el niño, que apenas podía asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Las emociones se mezclaban en su interior, confusión, tristeza, pero también una extraña sensación de comprensión. Porque, de alguna manera, sentía que todo lo que el anciano estaba contando no solo era parte de su pasado, sino que también tenía un eco en su propia vida. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó el niño finalmente, con la voz temblorosa. Sabía que lo que venía a continuación sería la clave para entender por completo esa historia que parecía haber estado oculta en las sombras durante demasiado tiempo. El anciano lo miró a los ojos, con una tristeza profunda, pero también con una especie de alivio. Me sentí traicionado, sí. Pero también comprendí algo en ese momento. A veces, las personas hacen cosas que creemos imperdonables porque piensan que es lo mejor. Y aunque me costó mucho aceptar su decisión, también entendí que, en el fondo, él solo estaba intentando protegerme. Pero, al hacerlo, nos lastimó a ambos. El niño se quedó en silencio, asimilando esas palabras. El parque, que antes había sido un lugar lleno de calma, ahora se sentía cargado de emociones. El viento parecía soplar con más fuerza, como si quisiera llevarse consigo el peso de esa confesión que el anciano había hecho. Pero no terminó ahí, continuó el anciano con un suspiro. Porque lo que ese hombre estaba a punto de decirme después, esa segunda revelación, fue lo que realmente cambió todo.
Y nunca, en todos mis años de vida, hubiera imaginado lo que estaba a punto de escuchar. El anciano permanecía en silencio por un instante que pareció eterno. El niño, a su lado, podía sentir cómo el aire se espesaba, como si el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada fuera demasiado grande para ser pronunciada. Los ojos del anciano se llenaron de una tristeza tan profunda, que era imposible ignorar el dolor detrás de ellos. Esa segunda confesión parecía quemarle el alma, como si hubiera estado encerrada en su interior durante tanto tiempo, esperando el momento preciso para salir. Lo que me dijo a continuación, comenzó el anciano, su voz temblando con el peso de las emociones, fue algo que me cambió por completo. Me miró a los ojos, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Las palabras que pronunció fueron tan devastadoras, que me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. El niño, completamente absorto en la historia, sentía como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. Todo se reducía a ese momento, a esa revelación que estaba a punto de ser compartida. Podía ver cómo el anciano luchaba por continuar, como si las palabras le quemaran la garganta. Me dijo que durante todos esos años había guardado un secreto que nunca tuvo el valor de decirme. Algo que no solo afectaba a nuestra amistad, sino que también tenía implicaciones mucho más grandes de lo que yo podría haber imaginado. No sabía cómo decírtelo, dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que te estaba alejando de la verdad. El niño apenas podía respirar. ¿Qué podía ser tan grave como para haber permanecido oculto durante tanto tiempo? Las manos del anciano temblaban ligeramente mientras continuaba con su relato, su voz entrecortada por la emoción. Lo que me confesó a continuación, dijo el anciano, tragando saliva, fue que ese tesoro que tanto habíamos buscado en nuestra juventud, esa riqueza que habíamos soñado encontrar, él la había hallado. Y no me lo dijo. Me lo ocultó durante todos estos años, creyendo que al hacerlo, estaba tomando la mejor decisión para ambos. El niño sintió una oleada de confusión y asombro. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había encontrado el tesoro? ¿El mismo tesoro que habían buscado juntos durante años? ¿Y nunca se lo había contado? La traición debía haber sido inmensa, insoportable. Lo guardó para sí mismo, continuó el anciano, con una amargura palpable en cada palabra. Pensaba que si lo compartía conmigo, las cosas entre nosotros cambiarían. Que yo no lo entendería, que lo perderíamos todo. Así que decidió quedarse en silencio y alejarme de la verdad que tanto habíamos buscado juntos. El niño no podía creer lo que oía. Cada palabra del anciano se le clavaba como una flecha en el corazón. Sentía el dolor de esa traición como si fuera propia, como si él también hubiera estado buscando ese tesoro, como si también lo hubieran engañado. ¿Y qué hiciste cuando lo supiste?, preguntó el niño, sin poder contenerse. Era la pregunta que lo carcomía por dentro. ¿Cómo reaccionas ante una revelación tan devastadora? El anciano cerró los ojos, como si intentara contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Al principio no supe qué hacer, confesó. Me quedé paralizado. Sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, que todo lo que había conocido hasta ese momento era una mentira. Pero luego, algo cambió en mí. El niño escuchaba con atención, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo aún más profundo, algo que cambiaría el rumbo de la historia. El anciano respiró hondo y continuó, su voz cargada de una mezcla de dolor y resignación. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado, dijo. Que, por mucho que me doliera, no podía cambiar lo que ya había ocurrido. Lo único que podía hacer era aceptar lo que había sucedido y encontrar una manera de seguir adelante. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, añadió el anciano con un suspiro pesado, ese hombre hizo algo que nunca habría esperado. Algo que lo cambió todo, una vez más. Y lo que sucedió después fue aún más sorprendente que cualquier cosa que me hubiera dicho hasta ese momento. El anciano hizo una pausa prolongada, su mirada fija en el horizonte, como si estuviera viendo una película de su propio pasado proyectarse frente a él. El niño, inquieto pero lleno de curiosidad, no pudo evitar preguntarse qué podía haber sucedido a continuación. Hasta ahora, cada palabra del anciano lo había mantenido al borde del asiento, pero parecía que estaba a punto de revelar algo aún más profundo, algo que marcaría la diferencia en esa historia cargada de emociones. Después de confesarme lo del tesoro, pensé que todo estaba dicho, continuó el anciano, su voz arrastrando una mezcla de tristeza y resignación. Estaba listo para irme, para poner fin a esa relación y seguir con mi vida, con el peso de la decepción sobre mis hombros. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado.
El niño se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar lo que venía. Podía sentir cómo el ambiente se llenaba de tensión, como si el propio aire estuviera esperando a que el anciano pronunciara sus próximas palabras. Lo que sea que hubiese sucedido debía haber sido monumental, algo capaz de cambiar no solo el rumbo de la historia, sino también el corazón de quien la escuchaba. Justo cuando me levantaba para marcharme, prosiguió el anciano, su voz quebrándose ligeramente, él se acercó a mí, con una mirada que nunca olvidaré. Una mirada que mezclaba culpa, tristeza y algo más, algo que no podía identificar en ese momento. Se arrodilló ante mí. Un gesto que no esperaba en absoluto. Y entonces, de la nada, sacó un pequeño objeto de su bolsillo. El niño se estremeció al imaginar la escena. Ver a un hombre arrodillarse, especialmente después de una confesión tan devastadora, era algo que no encajaba con el desenlace que había anticipado. ¿Qué podía ser tan importante como para que ese hombre, que había ocultado un secreto tan grande, hiciera un gesto tan humilde? El anciano, ahora con la voz más baja, continuó. Sacó una pequeña llave, dijo, mostrando con sus manos el diminuto tamaño del objeto. Era una llave vieja, oxidada, pero en su mirada había algo que me decía que esa llave tenía un significado mucho mayor de lo que yo podía imaginar. Me la entregó, con las manos temblorosas. Y entonces, con la voz más suave que había escuchado salir de su boca, me dijo, esto es lo que realmente estaba destinado a ti. El verdadero tesoro no era el oro ni las joyas, era esto. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Una simple llave? ¿Cómo podía ese pequeño objeto tener un valor tan grande? La mente del niño no dejaba de dar vueltas, intentando descifrar el enigma que el anciano acababa de presentar. Pero sabía que la historia aún no estaba terminada, que había más detrás de esa llave oxidada y del hombre arrodillado que la entregaba. Le pregunté qué significaba, continuó el anciano, y su respuesta fue tan misteriosa como su gesto. Me dijo que, en su momento, yo entendería su valor, pero que debía ser paciente. Que no todas las respuestas llegaban en el tiempo que uno esperaba, sino cuando uno estaba realmente listo para recibirlas. El niño estaba completamente inmerso en la historia, sintiendo que esa pequeña llave no solo abría una puerta física, sino algo mucho más grande, algo que conectaba con lo más profundo del alma del anciano. Las palabras resonaban en su mente, llenas de significado y cargadas de emociones que parecían trascender el tiempo. Me quedé allí, con la llave en la mano, sin saber qué hacer, confesó el anciano. Parte de mí quería tirarla, dejar todo atrás y no volver a pensar en ese hombre ni en lo que me había hecho. Pero otra parte me decía que, tal vez, esa llave realmente guardaba un significado más grande de lo que podía ver en ese momento. Que había algo oculto detrás de todo esto, algo que solo descubriría si tenía la valentía de seguir adelante. El niño sintió una profunda empatía por el anciano. Entendía lo difícil que debía haber sido ese momento, la lucha interna entre el deseo de dejar atrás el pasado y la tentación de descubrir lo que esa misteriosa llave podía ofrecer. Era un momento de tensión emocional, de incertidumbre, y la decisión que el anciano tomaría a continuación cambiaría el curso de todo. El anciano respiró hondo, como si recordara con claridad cada uno de los sentimientos que lo invadieron en ese instante. Finalmente, tomé una decisión. Me aferré a esa llave como si fuera lo último que me quedaba en el mundo. Porque, en el fondo, sabía que si no lo hacía, siempre me quedaría la duda. Y esa duda, ¿qué hubiera pasado si, era algo que no estaba dispuesto a cargar el resto de mi vida? Lo que sucedió después, dijo el anciano, con una mezcla de alivio y expectación, fue el comienzo de una nueva aventura, una que jamás habría imaginado. Porque esa llave, esa pequeña llave, abrió algo mucho más grande que cualquier puerta. El anciano miró al niño a los ojos, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el mundo mismo había dejado de girar. El niño, con la llave en las manos, no podía contener su emoción, su curiosidad. Cada palabra que el anciano había dicho hasta ahora lo había transportado a un viaje emocional, lleno de sorpresas, pero sabía que el final de esta historia debía ser tan impactante como todo lo anterior. ¿Y entonces?, preguntó el niño, con un nudo en la garganta, casi sin poder contener las ganas de saber lo que sucedió después. ¿Qué pasó cuando usaste la llave? ¿Qué abriste? El anciano soltó una risa suave, cargada de una nostalgia palpable, como si los recuerdos lo abrazaran en ese mismo momento. Esa llave nunca fue lo que pensé que sería. Pasé días buscando lo que podía abrir. Imaginé tesoros ocultos, secretos enterrados o alguna herencia perdida. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que esa llave no estaba destinada a abrir una puerta física. El niño frunció el ceño, intentando procesar lo que el anciano decía.
¿Entonces qué? El anciano tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo las fuerzas para contar lo más importante de toda la historia. Esa llave abrió mi corazón, hijo. Me hizo entender algo que había ignorado durante toda mi vida. El verdadero tesoro no era algo que pudiera sostenerse en las manos, no era algo que se pudiera medir en riquezas materiales. El verdadero tesoro era la vida misma, las conexiones que hacemos, las personas que dejamos entrar en nuestras vidas y los momentos que compartimos con ellos. El niño se quedó en silencio, con la mirada fija en la llave, pero esta vez ya no la veía como un simple objeto oxidado. De alguna manera, entendía lo que el anciano quería decir. Esa llave, pequeña y desgastada, representaba algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Representaba el viaje emocional y espiritual que el anciano había vivido, las lecciones que había aprendido, y las cosas que realmente importaban en la vida. Cuando dejé de buscar riquezas materiales, continuó el anciano, descubrí que las verdaderas joyas estaban en las experiencias que vivía cada día, en las personas que me rodeaban y en los momentos que, aunque parecían simples, tenían un valor incalculable. Y lo más importante, aprendí que no debemos esperar encontrar tesoros escondidos para darnos cuenta de esto. A veces, la vida misma es el mayor regalo que podemos recibir. El niño sintió un calor en su pecho, una emoción que no había experimentado antes. Nunca había pensado en la vida de esa manera, pero las palabras del anciano resonaban profundamente en su interior. Todo ese tiempo, había esperado escuchar una historia sobre un gran hallazgo, sobre riquezas y fortunas, pero lo que el anciano le había dado era algo mucho más valioso, una lección sobre el verdadero significado de la vida. Y entonces, dijo el anciano, con una sonrisa tranquila, dejé de buscar más llaves. Me di cuenta de que ya tenía todo lo que necesitaba. Lo que pasa es que, a veces, estamos tan concentrados en lo que creemos que necesitamos, que no vemos lo que ya tenemos frente a nosotros. El niño, conmovido hasta el alma, se dio cuenta de que esa era la lección más grande que el anciano podía haberle dado. No se trataba de un objeto, ni de una puerta por abrir. Se trataba de la forma en que veía el mundo, de cómo elegía vivir su vida de ese momento en adelante. ¿Y qué hiciste después?, preguntó el niño, casi en un susurro. El anciano lo miró con ternura. Viví. Simplemente viví. Y aprendí a apreciar cada día como un regalo, como un verdadero tesoro. El niño se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Sabía que esta historia lo acompañaría por el resto de su vida, que las palabras del anciano se convertirían en una guía para él. Y con la llave aún en sus manos, sonrió, sabiendo que había recibido algo mucho más grande de lo que jamás había esperado. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Cada vez que escuchamos historias como esta, recordamos lo que realmente importa en la vida. Así que acompáñanos, suscríbete y no te pierdas las próximas historias que te harán reflexionar y emocionar, tal como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.